con la alabanza, pero creo que va a ser un tiempo de gran bendición, un tiempo en el que seremos edificados, un tiempo en el que seremos formados. Primero quiero tomar un espacio para agradecer a los pastores de la casa por la confianza, por la oportunidad de poderles acompañar en este tiempo. Espero que sea un tiempo de mucha participación, de mucho aprendizaje y por ello les estamos solicitando que usted active su cámara para podernos conocer, para que usted esté concentrado, atento en lo que estamos haciendo, para que usted esté aquí presente. Y bueno, vamos a sujetar el break, vamos a sujetarlo a las cámaras encendidas. Pienso que podría ser un buen trato y un buen acuerdo también. Entonces, vamos a tener ese break, depende mucho de ustedes también. Vamos a tener ese break a las 8 de la noche, unos 10 minuticos allí para que usted pueda levantarse, comer algo, tomar algo, pero sí va a ser, creo que va a ser un tiempo de mucha edificación. Creo que va a ser un tiempo que el Señor escogió para que nosotros seamos capacitados, seamos formados. Nos acompañan algunas personas de nuestra iglesia que también van a ser capacitados en este proceso. Por eso el pastor decía que de pronto usted va a ver por ahí caritas nuevas. Nos acompaña por aquí Paola, está Sofi, ahorita estaba Sandri, aquí está Sandri, también la veo, y algunos otros que se van a ir conectando a la medida del progreso, pero sí agradecer mucho a los pastores Humberto y Brigitte por esta oportunidad. Sé que va a ser un tiempo de gran bendición. Quiero iniciar presentándole lo que va a ser este módulo, este curso que vamos a estar viendo, que está enfocado en dos cosas: identificación y enfrentamiento. Una de las grandes cosas que nosotros que nos pasa con el tema de la guerra espiritual es que todo el mundo conoce qué es la guerra espiritual. Las personas piensan que la guerra espiritual siempre está sujeta a la manifestación de demonios, cuando hay una sombra, cuando hay alguna manifestación, cuando algo está pasando anormal, y pues entramos a guerra espiritual. Pero estamos acostumbrados a enfrentar el mundo espiritual, pero no a identificar el mundo espiritual. Muchas veces se enfrenta más de lo que se conoce. Entonces, la intención durante todas estas 9 sesiones es que nosotros podamos conocer el mundo espiritual, conocer cómo se enfrenta, conocer cuáles van a ser todos esos procesos que nosotros debemos llevar a cabo para poder entonces ser efectivos en la guerra espiritual. El problema de la guerra espiritual, ¿cuál es? Que muchas veces tardamos mucho tiempo en ella porque no somos efectivos. Y yo quiero hacer la primera analogía. Imagínese usted que la guerra espiritual es como un ring de boxeo donde hay dos contrincantes, donde hay un peleador 1 y un peleador 2. Dice la Biblia que nosotros hemos ganado esas guerras en Cristo Jesús. Pero si nosotros no sabemos enfrentar el enemigo que tenemos en el ring de boxeo, esa pelea va a durar mucho tiempo. Pero quien conoce cuál es su enemigo sabrá cómo enfrentarlo. Entonces, la intención es que nosotros podamos profundizar en el conocimiento, en el discernimiento y también en la confrontación de todas esas jerarquías demoníacas que aparecen en la Biblia. Vamos a tener un enfoque muy bíblico, pero también debo ser claro en que vamos a agregarle a ese enfoque bíblico un enfoque histórico, porque se ha escrito mucho acerca, mucha literatura acerca de este mundo espiritual y de la guerra espiritual. Entonces vamos a traer esa literatura a colación, vamos a tocar alguna literatura apócrifa que nos permita también establecer un fundamento cristiano en cuanto a lo que es la guerra espiritual. La intención, ¿cuál es? Este módulo es muy participativo. Entonces, yo le voy a pedir que por favor usted siempre tenga un cuaderno para tomar notas, tenga una Biblia a la mano. Ojalá no sea la de su celular para que sea más rápido, más cómodo, porque vamos a estar leyendo un par de citas bíblicas de las cuales voy a necesitar su completo apoyo para poder llevar a cabo este curso. Nuestra intención, ¿cuál es? Poderlo capacitar para que al finalizar este curso usted pueda conocer, número uno, bíblicamente hablando, los términos, las funciones. Usted puede identificar las jerarquías demoníacas, usted pueda identificar y diferenciar lo que es una hueste espiritual de maldad de lo que es un principado,
cómo identificar entonces cuáles son esas huestes espirituales que tienen asignaciones específicas, cuáles son esos espíritus asignados. Hay espíritus que están asignados a familias, hay espíritus que están asignados a generaciones, espíritus que están asignados incluso a la identidad sexual de cada persona. Entonces, vamos a poder conocer esa parte. También identificar los patrones. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando algo deja de ser emocional, deja de ser físico y empieza a ser espiritual? Cuando un comportamiento deja de ser almático y se convierte en algo espiritual. Cuando algo deja de ser ocasional y se convierte en algo espiritual. También vamos a desarrollar ciertas estrategias de intercesión específicas en cuanto a la guerra espiritual. El punto de intercesión que vamos a tocar es en cuanto a la guerra espiritual. Y hay algo que debemos aprender y es lo que es la guerra espiritual territorial. Porque los territorios son muy importantes en este tema de la guerra espiritual, los lugares, los tiempos, las ocasiones, y eso lo vamos a ir aprendiendo. Y por último, lo que son las estrategias, lo que son algunos actos proféticos, estrategias de confrontación para nosotros poder enfrentar en el mundo espiritual estas batallas. Hacer énfasis que la guerra espiritual es algo que no se vive en este plano terrenal, sino que es algo que vamos a vivir en un plano espiritual. Si en todas las clases vamos a tener espacios para preguntas, para dudas, para inquietudes. Si usted tiene alguna pregunta, tenga toda la libertad de levantar su mano y vamos a abrir el espacio para la pregunta. No aseguro que tenga todas las respuestas porque eso es solamente Dios, pero en la medida de lo posible voy a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas que el tiempo me lo permita, pero también que el conocimiento que el Señor nos ha regalado lo permita. Entonces, hoy vamos a introducirnos, vamos a establecer algunos fundamentos, vamos a construir un panorama general, esa es nuestra sesión de hoy, sobre lo que es la guerra espiritual y sobre lo que son las jerarquías demoníacas. Vamos a hablar de mucha literatura bíblica que le voy a pedir el favor a usted que lea. Entonces, cuando yo menciono una cita bíblica, por favor, rápidamente usted la empieza a buscar. El primero que levante la mano, pues yo le voy a dar la oportunidad para que pueda leer esa cita y vamos a estarla explicando. A grosso modo, que vamos a trabajar en todas las sesiones, vamos a dejar alguna actividad. Quizás el tiempo nos dé para hacerlas aquí en clase, si no las vamos a dejar de tarea durante la semana, pero la intención es que usted pueda empezar a ejecutar aquello que está aprendiendo, porque si no nos vamos a convertir en fariseos, conocimiento muerto y nada que se viva en la vida real. Un gran teólogo, Tillich, decía que la fe se convierte viva, se convierte real, es genuina cuando se vive en la vida cotidiana, cuando se pone en práctica. Entonces creo yo que todo este conocimiento va a ser genuino, va a ser real cuando se coloque en práctica, cuando realmente nosotros lo llevemos a una práctica en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestras generaciones, en nuestro lugar de trabajo y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, aquí envío solicitud para poder compartir pantalla y poder entonces darle inicio a este módulo. Recordarles a quienes han ido ingresando, por favor activen su cámara para poderlos ver, poderlos conocer, poder saber quiénes están por allí. Listo, entonces arranquemos. Vamos entonces a hablar de guerra espiritual. Y lo primero que quiero saber es qué sabe o qué piensa usted acerca de lo que es la guerra espiritual. Vamos a iniciar con esa pregunta. ¿Qué sabe o qué piensa usted acerca de lo que es la guerra espiritual? Si hay alguien que quiera responder esa pregunta, puede levantar su mano o puede activar su micrófono y yo le doy el paso entonces para que usted responda. Lida Serrano.
Gracias, buenas noches. Bueno, realmente es como un campo nuevo, pero entiendo que la guerra espiritual, primero hay como unas armas que aparecen en Efesios 6, que nos las dejaron, que son las armas del cristiano, precisamente para enfrentarnos a unos enemigos que entiendo que se llaman potestades o pestes de maldad, que son como esos enemigos espirituales. Y vuelvo y digo, unas armas que aparecen en el libro de Efesios en el capítulo 6, que son las que como cristianos debemos emplear para esa guerra espiritual. Ok, muchas gracias, Lida. ¿Alguien más quiere darnos sus conocimientos sobre lo que es guerra espiritual? No todos al tiempo, que si hablan todos al tiempo no los escucho. A ver, si no sabe de pronto levantar la mano, puede activar el micrófono, simplemente activar su micrófono. Creo que con eso podría eh, comentarnos qué es guerra espiritual para usted. A Buenas ver, noches. Pastor, ellos son un poquito tímidos, entonces toca es preguntarles. Cójalos así. bueno, entonces por nombre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí la guerra espiritual es una, digamos, una guerra, como lo dice su nombre, en contra de las tinieblas, en contra de todo lo que se levante, en todo lo que el enemigo levante en contra de, así como lo decía el pastor, en contra de personas, en contra de la nación, de ciudades, de, bueno, en toda la parte, digamos, humana y pues nosotros como cristianos ejercemos la guerra espiritual en contra de esas potestades, en contra de demonios, bueno, en todo lo que se trate de la guerra espiritual. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Una tercera opinión. Juan, Pastor Juan. Adelante, adelante. Bueno, estamos aquí para aprender, pero voy a dar mi opinión. Pienso que en la guerra espiritual no solamente la enfrentamos contra demonios, huestes espirituales de maldad, pero también nosotros nos enfrentamos a esos demonios nuestros que pueden ser la ira, el enojo, el egoísmo, la envidia, tantas cosas que pueden haber en nuestras vidas que también luchamos contra eso. Podemos luchar contra esas cosas que tenemos que desarraigar de nuestras vidas. Son demonios, si así se puede decir, no sé, que enfrentamos nosotros, que podamos enfrentar nosotros también, hasta como hijos de Dios. Listo, perfecto. Esas tres definiciones nos sirven. Muchas gracias. Esas tres definiciones nos sirven. Con esas tres definiciones vamos a arrancar a definir qué es la guerra espiritual. Yo tengo una percepción a nivel general de lo que históricamente ha sido la guerra espiritual en algunos contextos cristianos. Hablo de algunos porque no sé si es su caso. Y es que muchas veces la guerra espiritual se interpreta como una guerra contra la oscuridad. Y si nosotros vemos que la guerra espiritual es una guerra contra la oscuridad, vamos a creer que hacer guerra espiritual es hacer guerra contra esa oscuridad. Y en la oscuridad se esconden muchísimas cosas. Si usted ahí donde usted está apaga todas las luces y queda completamente a oscuras, usted puede pelear contra aquello que está en ese lugar. ¿Será que usted puede identificar con las luces oscuras algo que está operando en un lugar? ¿Será que usted puede sacar
a un ratero de su casa si todo está oscuro? ¿Será que usted puede lograr encontrar algún objeto en medio de la oscuridad? Entonces, el gran problema que muchas veces nosotros tenemos con la guerra espiritual es que queremos grandes conquistas sin entender que la guerra espiritual no es un mundo oscuro, no es pelear contra algo oscuro, no es pelear a oscuras. La escritura, por todo lo contrario, no nos habla de eso. Entonces, definamos guerra espiritual como un conflicto sobrenatural, un conflicto real y un conflicto tangible. Quiero darle estas tres características. ¿Por qué? Sobrenatural, porque pertenece a un mundo que no responde a las leyes de este mundo. Sobrenatural, porque pertenece a una realidad que no responde a la realidad física. Sobrenatural, porque trasciende cualquier esquema y cualquier estructura mental. Real, porque no podemos negar que el mundo espiritual siempre preside al mundo físico. Antes de que existiera el mundo físico, existió el mundo espiritual. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Si usted lee el libro de Hebreos, donde hablan acerca de ese gran salón donde decoraron a toda la gente de fe, dice específicamente en el versículo 6 que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También el profeta Isaías dijo: antes de que yo llegara a la tierra, ya tú conocías mi nombre y habías escrito un destino para mí. Todos mis días fueron contados en tu libro, dijo el salmista David. Ni un solo día de ellos ha sido apartado de tu libro. Quiere decir que antes de este mundo físico existe un mundo espiritual, y ese mundo espiritual es más poderoso que este mundo físico, porque todo en este mundo físico está sujeto al mundo espiritual. Y por último, tangible. ¿Por qué? Porque esa guerra espiritual siempre deja una evidencia física. Toda guerra espiritual siempre deja una evidencia en el plano físico. Toda batalla espiritual deja una evidencia en el plano físico. Entonces, esta guerra espiritual es entre dos bandos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, que tiene una estructura, una organización, y el reino de Dios, que también tiene una estructura y una organización. Cuando nosotros leemos la Biblia, específicamente algunos de ustedes lo mencionaron, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vamos a encontrar que la Biblia no habla de la guerra espiritual como algo metafórico, no habla de la guerra espiritual como algo simbólico. La Biblia habla de la guerra espiritual como algo real que hace parte de nuestra vida diaria. Entonces, lo segundo que quiero desarmar en esta introducción es que la guerra espiritual no es para un momento. La guerra espiritual no es para una ocasión. La guerra espiritual es para la vida diaria. Debe convertirse en nuestro estilo de vida. Todos los días debemos enfrentar el mundo espiritual. Claramente sin convertirnos en fanáticos y ver demonios por todos lados, pero entender que este mundo físico está sujeto a un mundo espiritual, y que se hace necesario entonces que nosotros lo enfrentemos, y lo enfrentemos diariamente con las armas que el Señor nos entregó. Y vamos a leer entonces Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Quien lo tenga puede levantar su mano o activar su micrófono para yo saber. Y vamos a encontrar entonces que esta guerra espiritual que nosotros estamos enfrentando es una experiencia de nuestra vida cotidiana, y es una experiencia que no solamente nos involucra a nosotros, sino que involucra a toda la creación. Todo lo creado está sujeto a una guerra espiritual. Todo lo creado está sujeto a una confrontación entre la autoridad y soberanía de Dios y las fuerzas demoníacas que se oponen a la voluntad de Dios en el mundo. Vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 6, versículos del 8 al 10. ¿Quién lo tiene?
Yo. Adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el, el día malo y habiendo acabado todo, estará firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Entonces, encontramos que la carta a los Efesios no fue una carta escrita a un pastor, como lo fue Timoteo, como lo fue Tito. No, fue una carta escrita a la iglesia. ¿Quién era la iglesia? La iglesia era todas las personas que se congregaban en Éfeso. Particularmente en Éfeso no era una sola iglesia, eran varias iglesias. Éfeso tenía entre 5 a 6 iglesias. Y en la región de Éfeso, a quien Pablo le está escribiendo, es una región multicultural, es una región que tiene grandes desafíos espirituales. Y Pablo le está diciendo acerca de la guerra espiritual, que no es casualidad, le está diciendo la guerra espiritual no es para los pastores solamente. La guerra espiritual no es para los intercesores solamente. La guerra espiritual no es para los líderes solamente. Y ese es otro gran problema que tenemos con la guerra espiritual. Y es que creemos que la guerra espiritual está reservada para unas cuantas personas. Que la guerra espiritual está reservada quizás para la gente que ora 3 horas al día. Que la guerra espiritual está reservada para la gente que tiene el ministerio de intercesión en su iglesia, que la guerra espiritual está reservada para quienes son líderes, para quienes imponen manos. Y la guerra espiritual es para todo creyente. Toda persona que aceptó a Jesús en su corazón, toda persona que es hijo de Dios, automáticamente tiene un llamado a la guerra espiritual, porque es el enfrentamiento, tiene un llamado a enfrentarse a las tinieblas, enfrentarse al reino de tinieblas que quiere destruir su vida, que quiere destruir su hogar, que quiere destruir su matrimonio, que quiere destruir a sus hijos, que quiere destruir sus finanzas, que quiere destruir su ministerio, que quiere destruir su iglesia, que quiere destruir sus emociones. Eso es la guerra espiritual. Es un llamado para que todos enfrentemos esa batalla. Y por supuesto que esa batalla no la vamos a enfrentar por nuestras fuerzas. Entonces dice la Escritura que el Señor nos entregó unas armas para enfrentar esa batalla. Habiendo definido entonces lo que es guerra espiritual muy bien, yo quiero presentarles 4 temas o 4 grandes tópicos que vamos a tocar en este curso, ¿verdad? El primero es una fundamentación bíblico-teológica que ya iniciamos un poquito sobre ello, ya empezamos a definir un poco qué es guerra espiritual en la Biblia, es ese enfrentamiento que se tiene entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Luego vamos a ver la anatomía del reino de las tinieblas, cómo está conformado, cuál es su estructura. Por tercero, vamos a ver estrategias y operaciones espirituales, que era lo que les mencionaba ahorita. Y por último, la intercesión estratégica y territorial en cuanto a la guerra espiritual. Para nosotros poder entender algo en la Biblia, tenemos que hablar siempre del origen. Para nosotros poder entender todo tema en la Biblia, tenemos que irnos al principio. ¿Por qué? Porque el principio de algo nos muestra el diseño original. El principio de un asunto o la primera mención de un asunto nos muestra cuál fue la intención original. Y la guerra espiritual tuvo un origen. Y un origen que, si usted ha estado atento a esto que le he enseñado, no fue en este mundo físico, sino que el origen de la guerra espiritual es en el mundo espiritual.
Ese origen no se va a dar en este mundo físico, se va a dar en el mundo espiritual. Y Ezequiel menciona cuál fue ese origen. Vamos a leer, por favor, Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19. Ezequiel presenta entonces ese origen del conflicto que hubo en la rebelión de Satanás y cómo entonces con Satanás, con varios ángeles, empiezan a construir este reino de tinieblas. ¿Alguien puede leer, por favor, Ezequiel capítulo 28, versículos del 12 al 19? ¿Quién lo tiene? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Sí? ¿Ese? Ezequiel 28 del 12 al 19. Sí. Sí, sí, sí. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Resulta que este texto que se escribe en Ezequiel, por allá también en Isaías se escribió uno, Isaías 14, fueron textos que se escribieron para reyes. En este caso se estaba escribiendo este mensaje para el rey de Tiro y Sidón. Y empieza el profeta Ezequiel a darle un mensaje que recibe de parte del Señor. Desde el versículo 1 empieza a hablarle acerca de una característica del reino de las tinieblas y es la arrogancia. Mire, esto es un llamado profético a un pequeño entre paréntesis. No hay nada que nos acerque más al reino de las tinieblas que la arrogancia. No hay nada que nos haga parecernos más a Satanás que la arrogancia. Y cuando el rey Nabucodonosor, que es el que aparece en Isaías 14, del 2 al 17, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, tú que gobernabas, tú que eras lo más grande, tú que te rodeabas de riquezas, y la gente te mirará y dirá, este era el que atormentaba a las naciones, este era. Eso es un discurso profético escrito para el rey Nabucodonosor. Recuerde usted que el rey Nabucodonosor, después de ser alguien glorioso, lleno de gloria y de esplendor, pasó a ser alguien que se comía el pasto, alguien que se arrastraba en la tierra, porque el Señor envió locura sobre él. Lo mismo le pasó al rey de Tiro y Sidón. Su corazón se llenó de arrogancia y ese corazón arrogante entonces trajo la misma palabra profética, la misma comparación. Fueron los únicos dos reyes que fueron comparados con Lucifer. Los únicos dos reyes y la característica era la misma, la arrogancia.
No hay nada que nos haga más cercanos al reino de las tinieblas. No hay nada que nos haga parecernos más a Satanás que el ser arrogantes, que el ser altivos, que el enaltecernos de nuestras propias habilidades. Cierro el paréntesis. En Ezequiel, el profeta le está escribiendo al rey de Tiro y le da toda una palabra profética que usted la puede leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Pero en el versículo 12 aparece otra palabra profética. Pero esa palabra profética era un canto fúnebre, era un canto de tristeza, un canto que se entonaba cuando la gente moría. Y era un canto ¿por qué entonaban ese canto, pastor? Ese canto se entonaba entonces para traer una verdad y una realidad a la vida de todos nosotros, y es que aún por encima de la muerte, aunque estemos enfrentando la misma muerte, el Señor ha derrotado a las tinieblas. Entonces empieza el cántico de Ezequiel a mencionar en el versículo 12 una realidad, la realidad de Lucifer. Dice la escritura en el versículo 12 que Lucifer era modelo de perfección. Lucifer era lleno de sabiduría. Lucifer era bello. Lucifer tenía los más grandes privilegios. Lucifer tenía la mejor posición. Se le había dado confianza, se le había dado autoridad. Y no hay nada, iglesia del Señor, que sea más peligroso que alguien con privilegios que no cuide su corazón. Entonces, Lucifer empezó a usar sus privilegios para usurpar el lugar de Dios. Lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de prepotencia, empezó a usurpar el lugar de Dios. Y no hay nada, lo conversaba con algunos amigos pastores y les decía, no hay nada que enfurezca más el corazón de Dios que alguien que quiera robar su gloria. Y cuando alguien quiere robar su gloria, el Señor siempre es muy tajante. Lo hizo con Lucifer y lo hace con cualquier persona que quiera robar su gloria. Nabucodonosor también quiso robar su gloria. En Isaías 14 usted lo puede leer. Nabucodonosor quiso robar su gloria y el Señor tuvo la misma respuesta: expulsión. Lucifer es expulsado del cielo, pero no es expulsado él solo. Dice la Biblia que él arrastra entonces con él la tercera parte de los ángeles del cielo, se vienen con él. Eso dio origen entonces al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas entonces son ángeles que fueron creados por Dios, que intentan usurpar el lugar de Dios, que intentan establecer su propio reino bajo sus propias reglas, bajo sus propias condiciones, intentan reformular aquello que ya Dios ha creado. Desde ese momento que antecede la creación del universo, ese momento del que está hablando el profeta Ezequiel es mucho antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Recuerde usted que al principio estaba la tierra desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de eso ya había una guerra que había iniciado. Ahora el libro de Apocalipsis completa y cierra el ciclo en el capítulo 12, versículos del 7 al 9. Alguien que por favor lo vaya buscando, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Cierra el ciclo y en el cierre de ese ciclo del mundo o del universo o de los tiempos, nos muestran entonces cómo existe una guerra entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Satanás o contra el gran dragón y todos sus seguidores. Entonces, fíjese lo siguiente. Al inicio, el Señor expulsa a Satanás del cielo, lo manda del cielo y lo manda no al infierno. Satanás no está en el infierno, Satanás está en la tierra. Tiene su lugar de trono y de gobierno en la tierra. Los ángeles, los demonios están en la tierra, fueron enviados a la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 9, se nos dice entonces que el Señor expulsa, o el arcángel Miguel expulsa definitivamente a Satanás, y a todos sus demonios son expulsados del cielo.
¿Por qué entendemos que hay dos expulsiones? Porque recuerde usted que la primera expulsión, ellos son, ya su lugar de hábitat no es el cielo, ya ellos no habitan en el cielo, ya no están en el cielo, pero siguen rindiendo cuentas. Recuerde usted la historia de Job, cuando dice la Biblia que el Señor llama a todos sus hijos a rendir cuentas y también llega a Satanás a rendir cuentas. Ellos siguen estando sujetos al mundo espiritual, siguen estando sujetos a Dios, siguen estando sujetos a la autoridad de Dios, pero no habitan en el cielo. Ahora en el versículo 12 se nos dice entonces que ya ellos no van a seguir sujetos, sino que ya ellos definitivamente son expulsados del cielo y empieza la guerra final, la guerra espiritual final. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, ¿quién lo tiene? Del 7 al 9. Amén. Amén. Adelante. Y apareció Jehová y a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda. Ese es teniendo Génesis a Bet. 12, creo. Perdón, pastor, es Apocalipsis Apocalipsis 12. 12. Creo que nos está leyendo Génesis 12. Sí, Paz, esa fue la que busqué. Perdón. Génesis 12, no se preocupe. Es Apocalipsis 12. Del otro lado. Amén. Dice Adelante, Después, adelante. después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces entendemos el lugar de permanencia del reino de tinieblas. Lugar de permanencia del reino de tinieblas bíblicamente hablando, aunque nos gustaría que fuera el infierno, ¿no? Que ellos provenieran del abismo, de allá de lo más profundo de la tierra y salieran, no. Lugar de permanencia de ellos, entonces en la tierra. Intentan, no pudieron gobernar el cielo y ahora lo que intentan es gobernar la tierra. Y entonces es donde aparecen los hijos de Dios que deben quitarle el control a ese reino que fue creado de la rebeldía, que fue creado de la altivez, que fue creado del orgullo. Deben quitarle el lugar aquí en la tierra. Esa caída dio lugar entonces a todo un sistema espiritual que se opone a Dios y que tiene tres propósitos en particular. Propósito número 1, destruir. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Todo propósito del reino de las tinieblas está dirigido a distorsionar, a corromper lo que Dios hizo. Y si nosotros damos una mirada social a nuestra realidad, nos vamos a dar cuenta que Satanás está distorsionando la vida humana, Satanás está distorsionando la familia, Satanás está distorsionando la moral, Satanás está distorsionando la creación. Todo el orden divino, Satanás y su ejército, todo el reino de las tinieblas quiere distorsionarlo, quiere corromperlo, quiere eliminar todo lo que Dios hizo. Ejemplo, pastor, de eso lo vamos a encontrar desde Génesis. Acuérdese, Génesis capítulo 4. El asesinato como primer fruto del pecado. Después de que el hombre pecó, lo primero que entró, la expulsión fue la consecuencia, pero lo primero que entró después del pecado fue el asesinato. Y el asesinato es resultado del odio, y el odio es la puerta más grande que se le puede abrir al enemigo.
Entonces vamos a encontrar violencia, guerras, destrucción de la naturaleza, vamos a encontrar divisiones familiares, vamos a encontrar adicciones, vamos a encontrar abortos, porque es todo el contradiseño que Satanás y todo su reino han estado estableciendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el reino de tinieblas quiere usurpar el lugar de Dios. Entonces ya ellos no quieren que Dios gobierne, ya ellos no quieren que el mundo sea gobernado por Dios, sino que el mundo sea gobernado por ellos. Entonces buscan establecer su propio dominio. Recuerde cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo a él: te daré todos los reinos de la tierra que me pertenecen. ¿Por qué? Porque Satanás busca establecer su dominio sobre las naciones, sobre las personas, sobre las familias, sobre las instituciones. Entonces está buscando adoración, está buscando obediencia y se está metiendo en el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, muchas veces es más fácil darle ese lugar a las tinieblas que dárselo a Dios. Y es donde entra la idolatría, es donde entran las filosofías humanas, es donde entra la manipulación, es donde empezamos a encontrar que empiezan a crearse esas pequeñas desviaciones que nos van alejando del Señor. Una de las cosas que tengo que decirles es que el reino de las tinieblas es muy sutil. Y para mí el reino de las tinieblas muchas veces, más que un cuarto oscuro, es un cuarto lleno de luz. Es un cuarto lleno de brillos. ¿Y sabe cuál es el problema con el exceso de luz? Que el exceso de luz no nos permite enfocarnos. El exceso de luz no nos permite ver bien. Y eso es lo que hace Satanás y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas empieza a poner excesos en todos lados. Nos empieza a mandar muchas luces para confundirnos, muchas luces para desviarnos, muchas luces. No sé si a usted le ha pasado con alguna prenda, pero hay prendas que brillan más que el oro. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero hay prendas que no son oro, pero que brillan más que el oro. Parecen oro, brillan, pero no son oro. Eso es lo que hace el reino de las tinieblas. Es muy sutil, porque la desviación del reino de las tinieblas no empieza. Quizás si algunos años atrás no fuesen hablado directamente del aborto, todo el mundo estuviera escandalizado. Pero la desviación del reino de las tinieblas empieza por una condición, por una cláusula. La desviación del reino de las tinieblas empieza por una opinión. La desviación del reino de las tinieblas empieza por una filosofía. La desviación del reino de las tinieblas empieza por una idea o por un pensamiento. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez estamos más alejados de Dios. Y por último, el reino de las tinieblas siempre se opone. Siempre se opone. Siempre hay oposición. Ahora, pastor, ¿por qué siempre hay oposición? Porque recuerden que en esta guerra espiritual, la intención de las tinieblas es que las personas no puedan conocer a Dios, no respondan al evangelio. Si no las puede desviar, si no las puede enfriar, entonces siempre va a haber oposición. Y esa oposición viene del Dios de este siglo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces empieza la confusión. Entonces empieza el famoso relativismo moral. Empiezan a llegar las tentaciones y no podemos entonces hacerle frente. El mismo Jesús en la parábola del sembrador lo mostró, que muchas veces llega el enemigo y arrebata la palabra antes de que esa palabra llegue a la raíz. El reino de las tinieblas está haciendo su trabajo. El reino de las tinieblas no dejó de trabajar el día que usted aceptó a Jesús en su corazón. El reino de las tinieblas está haciendo su trabajo. Y mientras que tú pertenezcas al reino de Dios, ellos no te van a poder tocar. Por eso ellos no te jalan enseguida. Ellos lo que hacen es desviarte.
Ellos te desvían con un resentimiento, con una herida en el alma, que esa herida en el alma genera un resentimiento. Ese resentimiento genera una prisión en el alma. Esa prisión en el alma va generando una fortaleza. Una fortaleza, entonces, es un lugar donde Satanás puede entrar y operar desde esa fortaleza hasta que se convierta en raíz de amargura y te hace alejarte completamente del Señor. No es un enfrentamiento directo. Las tinieblas tienen su estrategia y la estrategia siempre es muy sutil. Quiero establecer un fundamento bíblico con estas tres citas que quizás vamos a leer algunas de ellas. Efesios capítulo 6, verso 12, ya lo leímos. Entendemos que hay fuerzas espirituales, que hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. 4 términos muy puntuales que nos menciona la Biblia. Entonces, hablamos de que las fuerzas espirituales demoníacas están organizadas. Número 1. Número 2, no son humanas. La lucha nunca es contra la gente. La lucha nunca es contra las personas. Pastor, pero es que esta persona, yo siento que está siempre en lo mismo, pero no es contra la persona. No es contra quien está oprimido por el diablo. La lucha es contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y que también habitan en la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 13, si alguien lo puede buscar para leerlo, dice puntualmente que nosotros fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Específicamente, ese texto habla acerca de eso, que nosotros fuimos trasladados del reino, que antes éramos del reino de las tinieblas. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero cuando nacemos de nuevo, entonces el creyente pasa de una esfera de dominio demoníaco a una de soberanía divina. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Aunque sigamos en este mundo que sigue sujeto, al reino de tinieblas, que sigue sujeto a la influencia del mal, nosotros entonces estamos en una esfera de dominio de la soberanía de Dios. Somos gobernados por la soberanía de Dios y no por el reino de las tinieblas. ¿Quién me puede leer, por favor, Colosenses? Dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, claramente todos aquí hemos sido trasladados al reino de Dios, por lo que no podemos temerle al reino de las tinieblas. Y esto es un fuerte llamado que yo quiero hacerles. No podemos temerle al reino de tinieblas. No podemos temerle a la oscuridad, no podemos temerle a los espíritus inmundos, no podemos temerle a los ángeles caídos, demonios, como usted lo quiera llamar. No podemos temerle, porque entonces ahora nosotros estamos sujetos es al reino del Hijo, al reino de Dios. Y en Apocalipsis 12, entonces nos hablan del final de esta guerra. Y Dios es tan bueno y tan perfecto que antes de meternos en esto de la guerra espiritual, nos dijo cómo iba a terminar la guerra. La guerra, ¿cómo va a terminar? La guerra va a terminar con un ejército demoníaco vencido. La guerra va a terminar con un reino de tinieblas derrotado. Así va a terminar la guerra. Entonces, de antemano nosotros entramos a la guerra espiritual sabiendo que la vamos a ganar. Vamos a entrar a la guerra espiritual sabiendo que la victoria está en el Señor, sabiendo que el Señor nos dio armas, nos dio herramientas, pero que también nos aseguró una victoria. Ahora, ¿cómo yo entonces, pastor, me apropio de esa victoria? Ese es el asunto. El asunto no está en que si voy a ganar o no voy a ganar. El asunto está en que yo necesito apropiarme de esa victoria. Teniendo claro cuál es el origen del conflicto, hablemos entonces de la guerra espiritual. Pero antes de hablar de la guerra espiritual, de cómo se gesta y cuál es la naturaleza de ella, quiero saber si hasta este momento hay alguna pregunta, hay alguna duda, hay alguna inquietud. Si está todo claro, entonces hablemos rápidamente de esta
guerra espiritual para poder entonces salir a nuestro corto descanso. La guerra espiritual tiene una naturaleza con 3 características. Primero está la dimensión espiritual. Dice la escritura que esta guerra se da en el ámbito invisible. El apóstol Pablo lo describió como los lugares celestiales. La batalla no se libra en el plano físico ni en el plano visible. Por lo que toda persona que quiera ejercer guerra espiritual tiene que aprender a morir a la incredulidad. Toda persona que tenga desafíos para creer no puede participar de la guerra espiritual. Pastor, ¿por qué? Porque no va a poder acceder al mundo de lo invisible. La guerra espiritual se ejecuta en el mundo de lo invisible. Y por cuanto se ejecuta en el mundo de lo invisible, toda persona que quiera ejecutar guerra espiritual o que quiera enfrentarse a las tinieblas necesita tener la fe suficiente para entender que todo lo que va a enfrentar quizás no lo va a ver en el plano físico, pero existe en el mundo espiritual. Y lo mejor de todo es que la realidad del mundo espiritual muchas veces es más tangible que la del mundo físico. La realidad del mundo espiritual muchas veces se vive más que la del mundo físico. Se lo digo por experiencia. Conozco personas que son atormentadas por huestes espirituales de maldad. Y quizás dentro de la reunión puedan haber algunas personas que puedan estar pasando por ese proceso. Conozco personas que son atormentadas por espíritus. Conozco personas que tienen asignaciones espirituales, que tienen sombras que los persiguen. Conozco personas que fueron visitadas en sueño y que en sueño alguien tuvo relación sexual con ellos. Y todo esto responde a una realidad espiritual. Entonces la guerra espiritual no es un concepto mitológico, no es un concepto abstracto, es una realidad. Y una realidad que la Biblia la declara tan real como el mundo natural. Entonces, es por eso que nosotros no podemos centrarnos siempre en los síntomas. Pastor, ¿qué son los síntomas? Los problemas sociales, los problemas emocionales, los problemas personales, los problemas culturales. Esos son los síntomas. Pero detrás de esos síntomas hay algo espiritual que se está gestando. Detrás de esos síntomas muy probablemente hayan ataduras espirituales que se están gestando. Y por eso cuando alguien por lo menos viene a mi consejería, siempre le voy a preguntar cuáles son sus raíces espirituales, de dónde viene, si hubo un punto de contacto, qué fue lo que permitió que se creara esa conexión con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vivimos como sombras, como sueños, como pesadillas, como pastor me siento incómodo, pastor me da miedo cuando llego, pastor hay una sombra, pastor no puedo dormir, pastor el sueño es tormentoso, pastor me visitan en los sueños, pastor tengo a alguien que me atormenta y que me habla al oído. Son síntomas solamente de un mundo espiritual. Entonces no podemos enfocarnos en los síntomas, tenemos que aprender a enfocarnos en lo verdaderamente importante y es lo que está generando ese síntoma, la raíz espiritual que genera ese síntoma. Por otro lado, también porque es espiritual, porque no se luchan con armas físicas, no se luchan con armas convencionales. No tenemos metralletas para pelear contra los demonios. Ningún arma física sirve para enfrentar un demonio. Pero sí tenemos armas espirituales. Y alguien que por favor me busque 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Sí tenemos armas espirituales. La oración es un arma espiritual. La palabra de Dios es la mejor arma porque es la espada. La palabra de Dios corta todo aquello que provenga de tinieblas. El discernimiento es un arma espiritual. La adoración es un arma espiritual. La integridad es un arma espiritual. Tenemos armas espirituales para poder enfrentar al mundo de las tinieblas, que no se puede enfrentar con peleas, con discusiones, con regaños, con armas físicas, con impulsos físicos. La guerra espiritual se batalla con armas espirituales.
armas espirituales. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Quién lo puede leer? Amén, pastor. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, las armas espirituales son para derribar fortalezas mentales. ¿Y sabe qué es una fortaleza mental? Una fortaleza es un lugar donde hay una operación militar. Ojo, voy a hablar del ámbito natural. Una fortaleza es un lugar donde opera un grupo selecto de batalla, un grupo selecto de un ejército. Eso es una fortaleza. Los reinos construían fortalezas cerca a sus fronteras. ¿Para qué? Para que cuando viniera el enemigo a entrar a su territorio, la gente que vivía en la fortaleza, el ejército que estaba en la fortaleza, defendiera el territorio. Entonces, las fortalezas son lugares de operación militar. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos, algunos creyentes, algunas personas que no están en Dios, tienen fortalezas mentales. Pastor, entonces, ¿qué son las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales son los lugares en tu mente desde donde el enemigo opera. El enemigo opera no en todos lados, no de manera desordenada. El enemigo opera en las fortalezas mentales. ¿Y de dónde, pastor, nacen las fortalezas mentales? Las fortalezas mentales nacen de prisiones en el alma, de heridas del alma que no fueron resueltas y que generaron un condicionamiento mental, y que ese condicionamiento mental que viene del reino de las tinieblas le da acceso a las tinieblas a tu mente. Entonces empiezan a aparecer los pensamientos depresivos y usted dice, pastor, pero yo estoy en el Señor, pastor, pero yo estoy orando, pastor, pero es que yo soy un cristiano bautizado y todavía estoy luchando con la depresión, todavía estoy luchando con esta adicción, todavía estoy luchando contra sombras, todavía estoy luchando contra sueños. Entonces no podemos enfrentar los síntomas y levantarnos en la noche a reprender los síntomas. Tengo que identificar cuál es la raíz que está generando ese síntoma, porque muy probablemente hay una fortaleza mental que le está dando acceso al mundo espiritual para entrar a violentarme en la noche, en el día, en mis pensamientos, en mis relaciones, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi matrimonio, en el área que se le haya sido asignada a ese espíritu. Entonces, debemos afrontar este tema espiritual de la forma correcta, este tema, perdón, de la guerra, de la forma correcta, y es desde el espíritu. Número 2, la guerra espiritual es estratégica. La guerra espiritual es organizada. La guerra espiritual es estructurada, no es caótica. No es darle golpes a la nada. Ayer tenía una consejería y le decía a la persona, no es levantarte a reprender cualquier cosa. No es decir todo lo que no sea de Dios se va en esta hora. Eso no es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es levantarte a decir me cubro con la sangre de Cristo. No. La guerra espiritual se enfrenta con tácticas. La Biblia habla de la guerra espiritual, lo leíamos ahorita en Efesios. La Biblia habla de la guerra espiritual como una campaña militar donde hay armaduras, donde hay un equipamiento estratégico, donde está el cinturón de la verdad, donde está la coraza de la justicia, donde está el calzado del evangelio de la paz, donde está el escudo de la fe, donde está el yelmo de la salvación, donde está la espada del espíritu. Entonces, esta armadura no solamente nos protege, sino que también nos habilita para atacar. Nos habilita para mantener nuestra posición espiritual y poder enfrentar al enemigo. ¿Y qué es el enfrentamiento al enemigo? El enfrentamiento al enemigo es identificar el método que él está utilizando para engañarme, para destruirme, para desviarme, para confundirme. El método que él está utilizando para oprimirme, porque el enemigo no siempre hace lo mismo.
A algunos los engaña, a otros los confunde, a otros los oprime, a otros los manipula, a otros los paraliza, a otros los atormenta, a otros los enferma. El enemigo no siempre hace lo mismo. Y como el enemigo no siempre hace lo mismo, para enfrentar toda guerra espiritual, nosotros necesitamos ser estratégicos. ¿Por qué? Porque en la guerra espiritual muchas veces encerrarte a orar es la solución. Pero hay otros momentos en los que no te puedes encerrar, sino que tienes que salir. Muchas veces en la guerra espiritual, levantarte y movilizarte es la solución. Pero hay otras veces que tienes que quedarte quieto. Muchas veces en la guerra espiritual la estrategia no es la misma que nosotros venimos implementando. Entonces empezamos nosotros en este tema de la guerra espiritual a convertirnos en casi que hechiceros con fórmulas mágicas. Queremos que la guerra espiritual se enfrente con fórmulas mágicas y no es así. No son ritos, no son declaraciones, no son confesiones, no son oraciones. La guerra espiritual es estratégica y debe ir, por supuesto, que conectada con el conocimiento. No podemos estar improvisando, no podemos ser emocionales. Debe ir con el conocimiento de la palabra, debe ir con la autoridad del Espíritu, pero debe ir con la estrategia directa. Porque si no somos estratégicos, entonces le estamos dando golpes al aire. Estamos peleando en un cuarto oscuro donde no hemos visto al enemigo, no sabemos quién es y estamos reprendiendo de todo, menos aquello que tenemos que reprender. No sé si me hago entender. Y por último, la guerra espiritual se basa en la autoridad que nosotros tenemos. Una de las verdades más poderosas que usted y yo tenemos es que la victoria ya está segura en Jesucristo. Colosenses es claro con esto. Alguien que por favor me busque Colosenses 2:15. Colosenses es claro con esto. Jesús despojó a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos y los avergonzó públicamente. Quiere decir que por medio del sacrificio de Cristo nosotros hemos sido investidos de autoridad para pisar. Jesús le dijo a sus discípulos: yo le doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, para tener dominio sobre todo poder del enemigo. Quiere decir que cada creyente está por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de todo gobernador de las tinieblas, por encima de toda hueste espiritual de maldad. El Señor nos delegó autoridad para este tema de la guerra espiritual. Tenemos autoridad. Usted tiene autoridad. Yo tengo autoridad. Todo creyente tiene autoridad. ¿Por qué? Porque esa autoridad no proviene de nosotros, proviene de lo que Jesús hizo en la cruz. Si alguien tiene Colosenses 2:15, que por favor lo pueda leer. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la autoridad proviene de Cristo siempre. Siempre proviene de Cristo. Pero le voy a decir una cosa. La autoridad en la guerra espiritual está ligada a la integridad. Lo voy a repetir una vez más. La autoridad en la guerra espiritual está ligada a la integridad. Si nosotros no somos íntegros en nuestra comunión con Dios, en nuestra santidad, en nuestra sumisión al Espíritu Santo, entonces la guerra siempre la vamos a perder. Aunque Jesús haya vencido en la cruz, las tinieblas nos van a gobernar. Pastor, ¿por qué me van a gobernar las tinieblas si Jesús ya venció en la cruz? Porque la integridad es la que asegura tu autoridad. Como la autoridad no proviene de ti, sino del Señor, tu integridad, tu comunión con Dios, tu vida rendida y sujeta al Espíritu Santo es lo que te asegura la victoria. Recuerde lo que decía Santiago, no se engañen, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando te haces amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Entonces, si no hay integridad,
no tendremos autoridad para sacar al reino de tinieblas de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios, de nuestras casas. Y por eso creemos que la guerra espiritual simplemente es para los pastores. ¿Por qué? Porque muchas veces somos flojos espirituales, que nos cuesta tener una vida de comunión con el Señor, que nos cuesta la santidad, que nos cuesta estar sometidos a la palabra, y le damos rienda suelta a nuestras emociones y vivimos una vida desde la carne, con griterías, con chisme, con iras, con maldicencias, con un vocabulario inadecuado, con cosas que sabemos que a Dios no le agrada, pero que no queremos sacar de nuestras vidas. Entonces, cuando vivimos la vida desde la carne, nunca vamos a tener autoridad para enfrentar el mundo espiritual. Pero si yo vivo mi vida sujeto a la palabra de Dios, si yo vivo mi vida en santidad, si yo vivo mi vida en sumisión al Espíritu Santo, entonces mi integridad me da la autoridad para sacar a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas de mi vida, de mi casa, de mis hijos, de mi matrimonio, de mis finanzas y de cualquier área que él quiera gobernar. Entonces, resumo, la guerra espiritual tiene 3 características. Número 1, por supuesto, es espiritual. No se enfrenta en este plano físico. Número 2, es estratégica, no es cualquier cosa. Y número 3, entonces, se basa en la autoridad que nosotros tenemos como creyentes, que eso está sujeto a nuestra integridad. Vamos a darnos 10 minutos de receso. Regresamos a las 8:26. 8:26 regresamos para que se pueda levantar, se pueda estirar, pero voy a regresar, y cuando regrese quiero responder 2 preguntas. Las primeras 2 preguntas que salgan, esas las quiero responder. Primero, ¿cómo vamos a tomar las notas en este módulo? Número 1, una de las notas las voy a sacar de toda la actividad participativa que usted tenga en el módulo. ¿Qué, pastor? ¿Qué es la actividad participativa? Yo tengo preparadas algunas actividades que vamos a hacer aquí en clase en grupos pequeños, donde cada grupo nos vamos a subdividir y van a realizar una actividad y luego van a salir a participar y a socializar aquello que trabajaron con su grupo. Como son varias actividades, eso va a responder a una de las casillas de las notas. Lo segundo va a ser las diferentes tareas que vamos a ir dejando para la semana a lo largo de este módulo. Entonces ahí vamos a tener 2 notas más. Y por último, su asistencia aquí al módulo, su asistencia a todas las semanas al módulo, que si usted asiste todas las semanas, pues usted asegura allí su... Como sea, se me dañó, sí. Entonces, esas son las calificaciones que vamos a tomar para que tengamos claridad. Respondo 2 preguntas que me hicieron. Número 1, ¿cómo puede un creyente discernir entre una lucha espiritual y una dificultad natural? Esto es una gran pregunta. Primero, gracias por hacerla, porque suele pasar. Pastor, ¿cómo sé cuándo algo es natural y cuándo algo no es tan natural? Para lograrlo saber, necesitamos algo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice: os ruego, por favor, se lo suplico, que tengamos discernimiento de espíritus. Es un don que todo creyente debe desarrollar, el discernimiento. El discernimiento va a ser uno de los factores importantes para yo poder identificar cuando algo es natural y cuando algo no es natural. Pero eso no es lo único, hay muchas otras cosas. Número 1, dejemos de mirar los síntomas y busquemos la raíz del problema. Cuando nosotros buscamos la raíz del problema, tenemos que mirar si esto normalmente ocurre en nuestra vida diaria o si esto tiene algunas características que no son tan normales. ¿Qué puede ocurrir en la vida diaria? Una enfermedad puede ocurrir, una gripa, no puede salir no, que hay un espíritu de gripa, que me dio gripa, no. Una gripa es una enfermedad común, problemas financieros son cosas comunes, por mala administración son cosas comunes, conflictos por convivencia son cosas comunes, cambios de temporada en la vida son cosas comunes, pero hay otras cosas que no son tan comunes, que se convierten en patrones repetitivos,
Como por ejemplo, pastor, toda relación que tengo no funciona. Vamos bien y todo se destruye. Ahí hay un patrón repetitivo. Pastor, me dan ataques repentinos de ansiedad. Yo estoy normal y de repente me cambia el ánimo, me cambia el humor. Yo amanecí feliz, pastor, pero puse el pie en el suelo y me cambió el humor y no quiero ver a nadie. Hay algo que no es normal, que es inusual. Entonces, tenemos que ver la naturaleza del problema y meditar, número uno, si eso realmente es usual o no es inusual. ¿Qué otra cosa nos ayuda a discernirlo? Aparte de los patrones, si es algo repetitivo, también el momento en el que ocurre. ¿En qué momento ocurre? Una de las preguntas que yo siempre hago en consejería cuando me hablan de sueños o cuando me hablan de dificultades espirituales es ¿cuándo llega? ¿En qué momento se manifiesta? Entonces, no, pastor, se manifiestan. Yo decidí comprometerme con Dios y se empezó a manifestar. Entonces ya no duermo bien. Pastor, yo hoy dejé de orar, por ejemplo, no tuve una relación tan cercana con Dios y y no tuve una buena noche o tuve un sueño tormentoso. Entonces, eso también es parte de el de separar lo natural de lo espiritual. Entonces observamos el momento en el que llega, observamos el patrón, observamos la naturaleza, pero también el impacto que genera. ¿Cómo así, pastor? ¿Esta situación te aleja de Dios o está poniendo a prueba tu fe? ¿Te está retando en tu fe o te está alejando de Dios? Las cosas naturales, aunque son duras, aunque son difíciles, no nos generan una distancia con Dios. Pero cuando hay una fuerza espiritual dentro de eso que estamos enfrentando, vamos a tener una lucha aún más grande por tener una relación con Dios. Entonces, si eso que nosotros estamos enfrentando quizás nos cuesta, quizás nos entristece, nos duele, pero si no nos está alejando de Dios, puede que sea algo natural. Pero si eso sí nos está alejando de Dios, hay un componente espiritual que debemos resolver. Por último, hay que pedir dirección al Espíritu de Dios. Hay que orar y hay que pedir dirección al Espíritu Santo. Esa dirección entonces es la que nos va a confirmar todo lo que nosotros hemos estado experimentando. Y yo siempre le digo esto a mis discípulos, a los hijos de la casa siempre les digo, el Espíritu Santo muchas veces nos habla por la conciencia y nos dice, esto no es normal, esto no está bien, aquí hay algo que es extraño, que es raro. Entonces ya usted empieza a identificar que en esas cosas hay algo que no es natural, que no es normal. ¿Listo? Entonces, ¿sí está clara la respuesta? Ahí di varios tips. Perfecto. Por otro lado, la segunda pregunta fue, a ver, aquí la tengo. La segunda pregunta fue, ¿a qué se debe que uno tenga autoridad, pero en medio de la guerra espiritual no vea respuesta? Es una de las cosas que quiero decir es que la guerra espiritual es una unción con la que nosotros muchas veces nacemos, pero que también debemos aprender. Entonces, o debemos desarrollar. ¿Qué es lo que pasa con la guerra espiritual? Que muchas veces, pastor, yo siento que no veo la respuesta cuando estoy haciendo la guerra espiritual. Es porque la guerra espiritual no está siendo encaminada a donde debe encaminarse. ¿Recuerdan ahorita cuando les decía que la guerra espiritual muchas veces la interpretamos como un cuarto oscuro? Y creemos que estamos peleando contra la oscuridad y que al pelear contra la oscuridad nosotros estamos pensando o estamos creyendo que esa oscuridad y estamos dándole golpes a la oscuridad y lo que realmente está pasando es que le estamos dando golpes al aire, a la nada. Y si usted le da golpes a la nada, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Está conmigo? Nada. Pero si usted en medio de la guerra espiritual está dando el golpe a lo que tiene que darle el golpe, entonces siempre va a haber un resultado. El resultado va a ser efectivo si el proceso es efectivo. Si en medio de la administración o en medio de la guerra espiritual estamos siendo efectivos, el resultado va a ser efectivo.
Entonces, es por ello que nosotros en la guerra espiritual no podemos ser guiados por nuestro conocimiento, número uno, que lo necesitamos, y por eso usted está en este curso. Pero en la guerra espiritual no podemos ser guiados por nuestro conocimiento. No podemos ser guiados por nuestras emociones. En la guerra espiritual solamente podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento es mucho. Usted necesita el conocimiento. ¿Para qué, pastor? Si usted me dice que no puedo ser guiado por el conocimiento en la guerra, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué entonces me metí en este curso? Usted lo necesita para saber enfrentar lo que el Espíritu Santo le revela. Usted necesita el conocimiento para que cuando el Espíritu Santo le diga, ¿sabes qué? Aquí hay un espíritu guardián que vino a causa de un abuso, de una violación cuando era pequeño. Usted necesita saber cómo expulsar ese espíritu. Para eso usted necesita el conocimiento. Usted necesita el conocimiento para saber si ahí es una potestad, si hay un principado, si hay un gobernador de las tinieblas, si hay una hueste espiritual de maldad. Usted necesita el conocimiento para saber cómo enfrentar a cada uno, cuál es la misión de cada uno, cómo saber cuáles son los espíritus que gobiernan los territorios, que gobiernan las familias, cómo usted lo puede identificar. Para eso usted necesita el conocimiento. Pero en el momento de hacer la guerra espiritual, en el momento de entrar en la guerra espiritual, usted no puede ser guiado por ese conocimiento. En el momento de entrar en la guerra, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces ahí es donde todos nuestros sentidos espirituales tienen que abrirse y ponernos a la dirección del Espíritu Santo. Y cuando nos ponemos a la dirección del Espíritu Santo, entonces Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que reprender, qué es lo que tenemos que echar fuera. Les coloco un ejemplo reciente. Hace 8 días en nuestra iglesia nos visitó una persona por primera vez. Yo casi nunca estoy en la entrada de la iglesia, pero casualmente ese día estaba en la entrada, y cuando estoy en la entrada, esa persona entró, miró a todo el mundo, y de todo el mundo el que miró me saludó a mí, me extendió su mano. Cuando me extendió su mano, yo pude ver en el Espíritu Santo me mostró que había un hombre fuerte que acompañaba a esa persona. Y ahorita hablamos de lo que son los hombres fuertes, ¿no? Que había un hombre fuerte, un espíritu fuerte que había tomado posesión y control, que acompañaba a esa persona. No sabía que venía, nos visitó por primera vez, y cuando nos visita por primera vez, entonces al final del servicio me llaman y me dicen no, que él quiere que oren por él. Y cuando yo entro al cuarto de oración, cuando entro al lugar donde íbamos a ministrar, el Espíritu Santo otra vez me habla y me dice, sobre su hombro derecho hay algo. Y estoy delante de la presencia de Dios, y aquí está Sami Cuello, que ella estuvo ahí con nosotros en ese momento. Estoy delante de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo me habla y me dice, allí hay algo sobre su hombro, era su hombro izquierdo, perdón, sobre su hombro izquierdo ahí había algo. Entonces, cuando él está hablando, el Espíritu Santo me está diciendo, pregúntale qué pasa si él tiene algún problema en la parte izquierda de su cuerpo. Cuando el Espíritu Santo me dice eso, él mismo me dice, pastor, mire, vea, lo que pasa es que yo aquí tengo una herida precisamente en la parte de atrás de su hombro, que de tiempo en tiempo, y mire, esto va a ser respuesta también a la primera pregunta, de tiempo en esa herida se me empieza a sanar, pero cuando esa herida me empieza a sanar, nuevamente al tiempo vuelve esa herida a abrirse y vuelve a supurar. Y cuando esa herida empieza a supurar, pastor, yo pierdo trabajo, se me cierran las puertas, yo caigo bien a la gente y la gente me dice, te voy a buscar trabajo, pero luego de que me buscan trabajo algo pasa y todo se daña, y cada vez que mi vida va saliendo a flote, todo se daña. Y el Espíritu Santo entonces empieza a mostrar el Espíritu Santo qué es lo que tengo que enfrentar. ¿A qué le voy a hacer la guerra espiritual? Entonces, si la guerra espiritual no está teniendo el resultado que yo estoy esperando, o no estoy viendo el resultado, entonces es porque estoy peleando contra lo que no tengo que pelear. Tengo que primero identificar, y luego de que identifico, peleo. Tengo que primero saber contra lo que voy a pelear, y luego de que sé, entonces entro a la pelea. ¿Por qué? Porque es como si usted comprara un veneno para hormigas y lo que tiene en su casa es una rata. ¿Será que el veneno para hormigas va a matar las ratas? Por supuesto que no.
Para poder matar la rata necesito un veneno para ratas. Lo mismo pasa en la guerra espiritual. Para yo poder sacar un espíritu inmundo, necesito saber qué es lo que hace ese espíritu, cuál fue la misión de ese espíritu para ordenarle en nombre de Jesús que se vaya fuera de esa persona, o que si es una potestad que controla un territorio, ordenarle que suelte ese territorio. Entonces, espero haber respondido esa pregunta. Y tenía la mano por acá de Ingrid levantada. Ingrid y Dana. Paz, qué pena. ¿Se puede hacer otra Sí, pregunta como sí, dijiste dos? aproveche. Ok. Estamos en ganga hoy. Paz, cuando tú hablabas de que, habían de pronto personas que estaban, que tenían potestades, bueno, yo entiendo que, bueno, las potestades no sé si están sobre las personas o sobre, digamos, ciudades, países. Porque cuando uno de pronto discierne eso que es una potestad, sé que tenemos la autoridad que Cristo nos ha dado, como tú lo dices, pero ¿hasta dónde nosotros podemos llegar a reprender una potestad, una hueste? Vamos a hablar de eso. Es una excelente pregunta porque es lo que viene. Entonces voy a explicar lo que viene y con esa explicación usted va a recibir la respuesta. La va a recibir. La Biblia nos muestra que los demonios o los espíritus malignos, como usted lo quiera llamar, hay personas que se sensibilizan mucho con este nombre, pero los espíritus malignos no son espíritus aislados, no están por allí sueltos, no están en desorden. Ellos hacen parte de un sistema y un sistema jerárquico, un sistema organizado, donde cada uno tiene un rango, donde cada uno tiene una función específica dentro del reino de las tinieblas. Entonces, esta organización permite que el reino de tinieblas sea efectivo en la batalla espiritual. Entonces, esa efectividad está sujeta a qué? A que ellos se organizan, por eso decía ahorita lo de la guerra espiritual, ellos se organizan para pelear. Y muchas veces nosotros no nos organizamos, le empezamos a dar golpes a lo que haya y necesitamos esa organización, necesitamos ser estratégicos. Y, por supuesto, basados en el pasaje de Efesios 6, vamos a hablar de esa estructura jerárquica. De lo primero que voy a hablar es de los principados. Los principados es esa estructura jerárquica más alta dentro del mundo espiritual. La palabra griega es archai, que allí se las coloco, que se traduce como jefe o como jefatura. Es el rango más alto de la jerarquía demoníaca, de la jerarquía espiritual demoníaca. Son entes espirituales que tienen control o tienen autoridad sobre ciudades, sobre naciones, incluso sobre culturas completas. Controlan atmósferas espirituales, controlan la identidad cultural, controlan la identidad religiosa de los pueblos. Pastor, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 20 mencionan a dos principados, el príncipe del reino Persia y el príncipe de Grecia. Estos dos principados no deben asumirse como personas que eran príncipes, hijos de un rey, sino que son espíritus o ángeles caídos o espíritus inmundos o demonios que ejercen dominio sobre un territorio. Entonces, en este caso, el príncipe de Persia ejercía dominio sobre esa cultura en específico. Y ya más adelante en las próximas clases explicaremos cómo funciona o cómo identificar el principado de Persia. El príncipe de Grecia es otro. Ese es más fácil de identificar. ¿Por qué, pastor? Porque es la gente que todo el tiempo está sujeto a su conciencia. Es la gente incrédula que siempre está sujeta a su sabiduría, que todo tiene que ser justificado, que tiene una estructura mental muy fuerte. Recuerden ustedes que Grecia es la cuna de la filosofía. Es la cuna del conocimiento, es la cuna del pensamiento estructurado. Entonces, esos principados controlan la cultura, controlan los territorios y empiezan a influenciar.
influenciar en la vida espiritual. Entonces aparecen religiones falsas, aparecen sincretismos religiosos, las famosas tradiciones paganas y demás. El príncipe de Persia que aparece en Daniel, dice la Biblia que se oponía al ángel del Señor, y usted lo ve allí cuando el Señor decía que el ángel desde el primer día fue a traer la respuesta de parte de Dios, pero tuvo que enfrentar una batalla contra el príncipe del reino Persia. Entonces, sí vamos a encontrar que hay una batalla espiritual. Por ejemplo, vamos a encontrar un principado espiritual en Jerusalén, porque Jerusalén, recuerden ustedes que en toda la escritura se ve a Jerusalén como una ciudad que se opone al evangelio, que se opone al Señor, y el Señor en muchos versos vamos a encontrar donde dice, ay de ti Jerusalén, los famosos ay de Jesús, en Mateo 24, 25, ay de ti. Entonces, vamos a encontrar principados, por ejemplo, en nuestra América Latina, vamos a encontrar principados que vienen con tradiciones religiosas no bíblicas, que hay una religiosidad, que hay normas humanas, que hay tradiciones que no son bíblicas y que se convierten en obstáculo para el evangelio. Entonces, los principados controlan culturas, controlan territorios, los principados controlan entonces naciones enteras y empiezan a influenciar en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo religioso. Luego tenemos las potestades. Permítame paso la diapositiva. Tenemos las potestades. Las potestades exousiai. Estas potestades, lo que significa la palabra potestad es autoridad delegada. ¿Cómo así? Las potestades son aquellos espíritus a los que se les delegó autoridad sobre un sistema humano. Por ejemplo, la política, la economía, todas las estructuras jurídicas, las estructuras sociales, esas son las potestades. Las potestades se les entregan autoridad o se les delega autoridad dentro de una institución terrenal. Opera en política, opera en economía, opera en la parte social, opera en el mundo del entretenimiento. Nosotros estamos enfrentando actualmente una gran potestad con todo este tema de la identidad de género y cómo los medios de comunicación, las plataformas digitales, todo ha sido influenciado y controlado por el reino de tinieblas para llevarnos a nosotros un solo mensaje en contra de la identidad sexual que el Señor estableció. Entonces, las potestades son esos espíritus a los cuales se les delegó una autoridad en cuanto a una institución terrenal o a un sistema de este mundo. Sistema político, sistema económico, sistema judicial, sistema social, sistema cultural, el tema de las leyes, de las regulaciones, de la política, del entretenimiento y demás. En las potestades funcionan mucho bajo un sistema que en el mundo se llama como la ventana de Overton. Pastor, que es la ventana de Overton. El mundo del entretenimiento lo que hace es sesgar la información y darnos una información completamente parcializada para que esa información controle nuestro mecanismo mental y nosotros empecemos a pensar de cierta forma en particular. Yo voy a hacer una interpretación apolítica sobre todas las cosas para que seamos claros. Voy a hacer una interpretación apolítica, alejado de cualquier partido político. Pero Colombia está enfrentando quizás uno de los momentos más decisivos porque estamos enfrentando potestades, espíritus con autoridad delegada para que controlen la política, para que controlen la economía del país, para que controlen las leyes del país. Lastimosamente, Colombia fue entregada a potestades que están gobernando las leyes, potestades que están gobernando la política, potestades que están gobernando la economía, potestades que están gobernando la cultura, el entretenimiento, potestades que están gobernando toda actividad social y cultural. Y es cuando la iglesia debe levantarse así como Jesús se levantó, y vamos a ver cómo Jesús enfrenta esas potestades. Por aquí tengo la mano levantada de Edgar Serrano. Sí, una pregunta.
Y teniendo en cuenta lo que acaba de explicar, entonces diríamos que solo a nivel de grupo, a nivel individual no se verían las potestades ni, sino solo a nivel de grupo. Se da sobre sistemas humanos, puntualmente. Se da sobre sistemas humanos. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Lo que sucede sobre sistemas, sobre sistemas, sí, sistemas humanos o instituciones humanas, sería la palabra más correcta. Instituciones humanas sería la palabra que más Ya. aplique para las potestades. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros estamos en Colombia, por ejemplo. Colombia ahorita mismo está siendo influenciada por una potestad. Puntualmente les voy a hablar específicamente de una que está atentando contra la identidad sexual. Pastor, está atentando contra la identidad sexual. Tenemos una potestad que gobierna sobre Colombia, está gobernando sobre nuestra nación. Lastimosamente, la nueva generación está cayendo en las redes de todas las acciones que esta potestad está manipulando. Recuerden que la potestad en sí misma lo que hace es influenciar para desviar. Ella influencia a la gente y la gente es la que desvía, la gente es la que actúa, la potestad influencia. Entonces, esta potestad está influenciando para desviar todo el concepto sexual. Pero pastor, yo tengo en mi iglesia o tengo en mi familia una persona que está enfrentando esas batallas. Pastor, ¿podemos decir que está poseída por una potestad? No. No podemos decir que está poseída por una potestad, pero sí podemos decir que está influenciada por una potestad. Es decir, la potestad que gobierna el sistema o la institución en este caso está influenciando su vida y la está influenciando por medio de que en el caso de los medios, por medio de la ventana de Overton, por medio de las redes sociales, por medio de las leyes, por medio de los líderes políticos, por medio de las regulaciones políticas, las está influenciando. Entonces tiene un efecto, digamos, podríamos decirlo secundario. No es una posesión demoníaca, pero es una influencia. Creo que eso fue algo que voy a explicar aquí rápidamente. Hay 3 tipos de contacto con el mundo espiritual. Creo que no lo expliqué al principio. 3 tipos de contacto. Número 1, acechanzas. Número 2, influencia. Número 3, posesión. Son 3 tipos de contacto con el mundo espiritual, con el mundo de tinieblas. Pastor, que es la acechanza. Cuando el enemigo está alrededor y está pendiente, está cerca, está buscando ocasión para atacarte. El ataque directamente, el ataque de las tinieblas o la influencia de las tinieblas es cuando él llega y ataca directamente tu vida. Cuando él llega y logra controlar algún aspecto, algún pensamiento, algún sentimiento en tu vida. Y la posesión es cuando la hueste espiritual de maldad habita en tu vida. Entonces es diferente. Son 3 contactos diferentes. La acechanza cuando él te está atacando, cuando él te pone la tentación, cuando él te pone ahí la piedra de tropiezo. La influencia cuando logra controlar alguna parte de tu vida. Y la posesión es cuando ya él entra y toma control por alguna prisión en el alma, por alguna situación espiritual, una puerta abierta. Él entra y toma control de ese cuerpo. Entonces son 3 tipos de contacto. En el caso de las potestades, como ellas operan en sistemas humanos, más que poseer cuerpos, lo que hacen es influenciar. ¿Influenciar a quiénes? A las personas de autoridad. Influenciar a quienes gobiernan, influenciar a quienes hacen las leyes, influenciar a quienes hacen las políticas, influenciar a las personas. Pero también influenciar a las personas bajo una visión en particular, como lo acabamos de mencionar ahorita en el caso de las personas que luchan con este tema de la identidad sexual. Lida Serrano. Sí, pastor, una pregunta. Digamos, no me queda muy clara la diferenciación entre el principado y la potestad. O sea, entiendo que el principado es como algo más globalizado y la potestad sería más localizado sobre un área en específica, sobre un sistema. Es que el principado gobierna culturas. A ver, gobierna territorios y controla culturas. Controla a nivel general
usted lo ha dicho muy bien, a nivel general el principado gobierna ese territorio y al gobernar ese territorio, el principado ejerce poder sobre la cultura, sobre la forma de pensar, sobre el aspecto religioso, sobre el aspecto espiritual. Ahora, ¿qué hace el principado? El principado llama a un espíritu y a ese espíritu le da una autoridad. ¿Sobre qué? Sobre la política, por ejemplo. Entonces, en ese lugar donde opera ese principado, hay una potestad que opera específicamente en la política. Hay otra potestad que opera en la economía. Hay otra potestad que opera en el ámbito jurídico. Hay otra potestad que opera en el ámbito judicial. Social. Hay otra potestad que está entonces influenciando la identidad sexual. Hay otra potestad que está influenciando en los matrimonios. Entonces empiezan a todos los sistemas humanos ser invadidos por potestades. ¿Está clara la diferencia? Sí, pastor, gracias. Perfecto. Coloco ejemplos bíblicos de potestades. Belial. Belial es una potestad. Muchas veces se utiliza Belial como sinónimo de Satanás, pero realmente es un demonio de alto rango. Cuando nosotros, 2 Corintios 6:15, por favor, que alguien lo vaya buscando, y Judas 1:19. Las potestades tienen influencia sobre los gobiernos, sobre las estructuras sociales, yo hablé ahorita sobre los líderes. Recuerden ustedes cuando Satanás le ofrece a Dios todos los reinos del mundo, porque él tiene potestades. Son espíritus asignados a los sistemas gubernamentales. ¿Quién tiene 2 Corintios 6:15 y Judas 1:19? 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces nos hablan de dos sistemas completamente diferentes. Belial es maldad, significa la maldad, es sinónimo de maldad, de lo malo, de la venganza, de la malicia, ¿no? Del deseo de hacer el mal al otro. Y Judas 19, ¿quién lo puede leer? Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Encontramos que entonces tienen una misión dentro del mundo y es dividir. La misión de la potestad entonces es la división y la división para controlar. Recuerden ustedes el principio de la victoria que Jesús enseñó. Ningún reino dividido contra sí mismo puede prevalecer. Entonces nos están mostrando en la escritura que estas potestades tienen una misión específica y esa misión es dividir, destruir. Vamos a encontrar en literatura extrabíblica otros nombres como Asmodeo, que no sé si de pronto en algún momento lo ha escuchado, pero es el espíritu relacionado con la lujuria. Entonces empieza a generar sobre una estructura social el tema de la lujuria. Y lo vemos en nuestras redes sociales. Cada vez la gente cree que por encuerarse gana más dinero. Entonces ya la gente perdió el pudor a desnudarse frente a una cámara y montar una foto para ganar en dólares. Lo estamos viendo la influencia de estos espíritus que empiezan a traer este tipo de manifestaciones. Hoy en día lo vemos en los sistemas educativos, lo estamos viendo. Lastimosamente cada vez en nuestros sistemas educativos se está incluyendo más esta perspectiva o este tipo de ideologías que simplemente son una desviación de una potestad que está gobernando un sistema en nuestra nación. De ahí entonces es cuando nosotros como iglesia tenemos que ganar territorio en cuanto a este tipo de situaciones. Bueno, hemos llegado a las 9 de la noche. No sé si me dan permiso de explicar los gobernadores o si dejamos hasta aquí hoy y seguimos la otra semana.
¿Quién me da la autorización? Pastores, ustedes me dicen. Mi paz, Paremos. el pastor está diciendo que paremos y lo dejemos para continuar la próxima clase. Perfecto. Entonces, continuamos la próxima clase aprendiendo de jerarquías. Estamos aprendiendo de jerarquías. Entonces, les voy a dejar un compromiso rápido, simplemente para que usted pueda irse relacionando más un poquito cada vez más con el tema, y es que podamos leer el libro de Daniel. Específicamente vamos a leer el libro de Daniel, y en la lectura del libro de Daniel capítulo 10 y el libro de Hechos capítulo 19. En esas dos lecturas vamos a encontrar un conflicto espiritual. Entonces, vamos a leerlo. Daniel 10 y Hechos 19. ¿Listo? Listo. Bendiciones para todos. Daniel Feliz 10 noche. y Hechos 19, pastor. Sí, Daniel 10 y Hechos 19. Ok. Bendiciones para todos ustedes y bueno, espero verlos. Tratemos de conectarnos antecitos de las 7 para poder empezar a las 7 y aprovechar al máximo el tiempo. Que Dios les continúe bendiciendo. Bendiciones. Gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. pastor. Amén. Feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias. Amén.